todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Burkowski y les doy la bienvenida a la clase 6 del ABC de los impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario Peruano, una colaboración entre Enfoque Derecho y mi persona. En la clase de hoy estudiaremos cuál es la estructura de la norma tributaria. ¡Acompáñame! ¿Cuál es la estructura de la norma tributaria? Tema fundamental cuando estudiamos la materia tributaria. La norma tributaria es un presupuesto de hecho o hipótesis de incidencia o un hecho grabado que está establecido legalmente en una norma de rango de ley que, al constatarse que ocurre en la realidad, genera una consecuencia que es normalmente el pago de un tributo. De acuerdo al principio de legalidad que ya hemos estudiado en una clase anterior, los aspectos de la hipótesis de incidencia, los aspectos primordiales de la hipótesis de incidencia deben regularse en una norma de rango de ley y no deben delegarse a una norma de carácter reglamentario. ¿Cuáles son esos aspectos de la hipótesis de incidencia que tiene que contener la norma legal y que no pueden derivarse a una norma reglamentaria? Primero, la materia que se quiere grabar, es decir, cuál es la actuación o la riqueza, cuál es la actuación del Estado, por ejemplo, en el caso de las tasas, o cuál es la riqueza que se quiere grabar, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, en el caso del IGB, el consumo. Se tiene que establecer quién es el sujeto pasivo, quién es el contribuyente, quién es el que va a tener que pagar el tributo. Se tiene que establecer quién es el sujeto acreedor. Para que una norma tributaria sea constitucionalmente válida, el sujeto acreedor tiene que ser el Estado. También en la hipótesis de incidencia tiene que estar la forma como se determina el pago del tributo, el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, cuándo surge la obligación de pagar el impuesto y el ámbito espacial. Vamos a tratar cada uno de estos temas para que nos quede un poquito más claro. Hay 5 aspectos de la hipótesis de incidencia a tener en consideración: el aspecto material, el aspecto subjetivo, el aspecto temporal, el aspecto espacial y el aspecto mesurable, el de la contabilización. En lo que se refiere al aspecto material, se responde a la pregunta de ¿qué está grabado con el tributo? ¿Qué está excluido? ¿No? Este tema o este aspecto es el más importante, que revela su esencia, permite la caracterización e individualización en palabras de Atalino. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, se grava la renta. Evidentemente, la ley va a tener que establecer qué cosa es renta. En nuestra legislación de renta hay conceptos que son ingresos y que no califican como renta o que no están grabados con el impuesto a la renta. En el caso del IGB, lo que grava es el consumo. Y evidentemente, la ley del IGB tendrá que establecer, o como lo hace en efecto, qué cosa se entiende por consumo. En el caso, por ejemplo, de un impuesto vehicular, se grava el patrimonio, porque si yo tengo un auto, pues me graban con este impuesto. Y en el caso del trámite del DNI, me cobran un servicio. Entonces, ese es el aspecto material. El aspecto material responde a la pregunta: ¿qué está grabado con el tributo? ¿Qué está excluido? En relación al aspecto subjetivo, este responde a la pregunta: ¿quién es el que realiza o respecto de quién se produce el hecho grabado? Y establece el vínculo o relación entre los actos o actividades grabadas y las personas obligadas al pago del tributo. Es decir, quién es el titular o el realizador del hecho imponible, quién es el contribuyente. Hay varios tipos de contribuyentes, dependiendo del tributo. También pueden haber exoneraciones o inafectaciones al sujeto pasivo. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, las asociaciones sin fines de lucro que realizan ciertas actividades se encuentran exoneradas del impuesto a la renta, o las entidades del Estado también se encuentran inafectas del impuesto a la renta. Aprovecho en este punto para decir la diferencia entre la exoneración y la inafectación. En la inafectación no surge el hecho imponible, es decir, el legislador no ha querido que surja el hecho imponible, mientras que en la exoneración sí surge el hecho imponible, pero durante un cierto determinado para un caso en concreto. Yo ya les había dicho que el sujeto activo es el acreedor tributario, ¿no? También se regula quiénes son los sustitutos y los responsables del tributo, porque puede ocurrir que a falta de contribuyente, pues se establezca un responsable o un sustituto que tenga que asumir el pago del impuesto. Ojo, a veces no es fácil determinar quién es el sujeto pasivo
de una... a veces no es fácil determinar en una situación concreta quién es el sujeto pasivo, ¿no? Como por ejemplo ocurre con las sociedades conyugales, o las asociaciones indivisas, o las asociaciones en participación, tema que se ha discutido tanto en los últimos años. Finalmente, solamente mencionarles que la designación de los agentes de retención y percepción, que son estos agentes que retienen o perciben el tributo en función a ciertas disposiciones que se han creado con la finalidad de poder hacerse cobro más fácil de los tributos, en esos casos ellos no forman parte del aspecto subjetivo y por ende no, su designación no tiene que estar dada por ley, puede darse por materia reglamentaria, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Porque su designación no es un hecho que incida en el nacimiento de la obligación tributaria. Otro aspecto importante de la hipótesis de incidencia es el aspecto temporal. El aspecto temporal señala el momento en el cual se considera ocurrido el hecho que origina el tributo, que no necesariamente concuerda con el momento que el derecho común pudiera establecer como el momento en el que se produce un determinado hecho u operación. Es porque en materia tributaria hay un principio de especialidad, ¿no? Ocurre, por ejemplo, por comentarles un ejemplo, en el caso del IGB, ¿no? En materia civil, para que exista posibilidad de transferir un bien, se requiere que el bien exista, pero en materia tributaria, en materia del IGB, el IGB va a nacer, por ejemplo, en una venta de un bien futuro, va a nacer en el momento que dispone la ley, que no es el momento en que existe, sino mucho antes. En buena cuenta, el aspecto temporal expresa el momento en el cual se entiende realizado un hecho imponible, ¿no? ¿Cuándo se entiende producido un hecho imponible? Esto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en materia del impuesto a la renta hay dos aspectos temporales que pues, se pueden tener en consideración. Se puede adoptar una regla de lo percibido o se puede adoptar una regla del devengado, y en función a eso se va a determinar cómo se cuantifica el impuesto a la renta. Otro aspecto fundamental de la hipótesis de incidencia es el aspecto espacial. Evidentemente, todos los hechos deben ocurrir en cierto lugar, ¿no? ¿Dónde deben ocurrir los hechos para que estén grabados? Si un hecho ocurre en las 200 millas, ¿está grabado para efectos de impuesto a la renta? Sí. Si un hecho ocurre en el exterior, no en territorio peruano, ¿está grabado para el impuesto a la renta? La respuesta depende, ¿no? Depende de quién es el sujeto que lo realiza. Y esas reglas son justamente las que analiza el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia, ¿no? En principio, las normas tributarias se aplican dentro del territorio del Perú, pero podría ocurrir, ¿no?, que, por ejemplo, un sujeto domiciliado en el Perú pues realice una actividad en el exterior y que reciba una retribución por ello, y esa retribución va a estar grabada va a estar grabada con el impuesto a la renta en el Perú, porque hay un nexo de conexión entre el sujeto que está realizando esa actividad y nuestro país, que es el que sea domiciliado en territorio peruano. Y finalmente, el último aspecto a tener en consideración respecto de la hipótesis de incidencia es el aspecto mesurable, y describe en buena cuenta la dimensión cuantitativa del tributo, ¿no? Es la forma como se valoran las situaciones o hechos económicos grabados con el tributo y la manera como se determina el monto a pagar. Cómo establezco, cómo se calcula, cuál es la alícuota, en buena cuenta cuál es la base imponible y cuál es la alícuota. Es la otra cara de la moneda del aspecto material, porque forma parte del aspecto material, puesto describe el tributo, pero establece cómo se determina, cómo se cuantifica y cuál es la alícuota a pagar. Espero que esta clase les haya sido útil. Nos vemos en la próxima clase.